Darle ahora la palabra a Miguel Guajardo, que en la mañana nos lanzó algunas ideas muy interesantes. Él es economista, bueno, como yo, pues bueno, no todos, a cualquiera le pasa, efectivamente. Estudió en el TEC de Monterrey, en el campus de Monterrey, y luego hizo una maestría en el CIDE, ha enseñado en el CIDE, que es una institución de educación superior muy prestigiada en México. Ha sido director del área en la coordinación de asesores de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, profesor asociado en el CIDE, también tiene esta parte de docencia importante, asesor de políticas públicas de tecnología e innovación para el corporativo de Microsoft en México. Y actualmente es el director adjunto de planeación y evaluación en el CONACYT. Miguel, adelante. Muchas gracias. Pues creo que ha sido una mesa muy interesante para todos, para mí mucho, con perspectivas que se complementan, creo, del sector académico, robustas, pero también con la visión de Víctor de los negocios. Él tiene una posición hoy privilegiada porque puede vivir el fenómeno como empresario, pero también desde una asociación empresarial donde desde una óptica de política pública también analizan todos estos temas. Entonces creo que es muy enriquecedor para todos. Yo quisiera abundar un poco sobre lo que mencionaba esta mañana, básicamente sobre los principales desafíos que percibo para que instituciones de educación superior, centros públicos como esta universidad, como la UAM, puedan convertirse en motores que agilicen y capitalicen los potenciales beneficios de la sociedad digital. Siguiente, por favor. No quisiera detenerme mucho acá, solo les comentaré cuáles son los puntos que voy a abordar. El primero realmente lo pasaré muy rápido, que es en qué parte de la Agenda 2030 u Objetivos del Desarrollo Sustentable está todos los temas de la revolución digital. Después, cuáles son, a mi juicio, algunos de los principales desafíos que las universidades enfrentan y van a enfrentar de manera más intensa en términos de la sociedad digital, y después probablemente lanzar algunos apuntes sobre qué podríamos estar considerando de cara a un ya inminente programa especial de ciencia y tecnología para un nuevo sexenio. Siguiente, por favor. Bueno, acá no me voy a detener mucho, solo quisiera destacar que el tema está presente en organismos internacionales, es una preocupación y creo que lo es porque sí hay un sentido de urgencia. Ciertamente no tenemos que vivir con el temor de que el día de mañana vamos a llegar a nuestro trabajo y habrá un robot en la silla, o no habrá silla y habrá solamente un brazo mecánico haciendo nuestra tarea. Pero hay regiones del mundo que se han experimentado convulsiones. Yo pienso en China hace 10 años y en sus niveles de salario que eran incluso inferiores a los nuestros. Pienso cómo China empezó a convertirse en un atractor, en un motor que atraía, en un imán que atraía inversión extranjera, y que incluso nosotros empezamos como país a perder inversión extranjera directa porque China estaba llevándose absolutamente todo. Y bueno, fue tal la velocidad de la atracción que la abundante mano de obra llegó un momento en que no fue tan abundante, sobre todo para ciertos sectores, se empezó a hacer escasa incluso en un país como China, y en varios sectores empezaron a subir los ingresos promedio del obrero chino. Y hoy esos flujos de inversión empezaron a detenerse y países como México empezaron a retomar y a recuperar parte de sus porcentajes de inversión extranjera directa. Y esto en lo absoluto es para sentirnos tranquilos o contentos porque ya China subió sus ingresos y nosotros no, y entonces vamos a permanecer con esta ventaja, que es una ventaja que quisiéramos no tener en realidad, ¿no? Que son nuestros bajos salarios en términos de la industria manufacturera. Pues bueno, esos salarios eventualmente van a subir,
todos estos análisis que hemos visto de McKinsey, de Boston Consulting, del Foro Económico Mundial, que dicen que faltan 30 años, faltan 35, faltan 40 para que los robots, por ejemplo, los soldadores de la industria automotriz, sean más baratos que la mano de obra de un obrero mexicano. Todos ellos asumen un comportamiento lineal de nuestros salarios. Yo he revisado las notas técnicas, pero eso no va a ocurrir, eso no puede ocurrir en un entorno en el cual seguimos recibiendo inversión en la industria automotriz, en la industria de las tecnologías de información. Entonces, mi pronóstico sigue siendo optimista, pero creo que va a ocurrir más rápido. Y creo que si no estamos preparados para ello, sí nos va a ocurrir como le ocurrió a China, que el incremento de salarios, que es una buena noticia, propició que tuvieran que de manera muy, muy apresurada y muy trastabillada implementar una política de robotización controlada desde el Estado para tratar de mitigar los daños a su industria. Entonces, nosotros todavía estamos a tiempo, tenemos una ventana de oportunidad de alrededor de 10 años, 14 años, antes de que este fenómeno se empiece a acelerar, y lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Esperar a que nuestros salarios bajos sigan dando unos flujos de inversión extranjera directa. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué hacer frente a este panorama? No es un panorama que tenga que lanzarnos al pesimismo, es una oportunidad. México aprovechó y capitalizó en cierta medida la apertura comercial, nuestras exportaciones crecieron de manera exponencial y además no solo crecieron, sino que son cada vez más intensivas en tecnología. En el 2000, en 1992, 93, cerca de 6% de nuestras exportaciones eran de alta tecnología, hoy son alrededor del 17, 18%. Es decir, no solamente somos un exportador de gran velocidad a Estados Unidos, sino que hemos ido gradualmente exportando cosas de mayor valor agregado. Eso creo nos ha preparado para dar el siguiente paso. ¿Qué tienen que hacer las universidades? Pues es una tarea y es un desafío de múltiples dimensiones, pero yo mencionaba en la mañana que una primera tarea es, si estamos hablando de una sociedad digital, necesitamos irremediablemente buena infraestructura y bueno, tú, Víctor, como especialista de ello, no podrás negarlo, las capacidades de conectividad de la mayor parte de las instituciones de educación en México son las capacidades que tiene alguien en su casa, con internet que te le provee un proveedor de servicio privado para consumo de un hogar. Entonces, si estamos hablando de científicos que observan el universo, que observan y acumulan grandes cantidades de datos, pues se vuelve imposible que puedan intercambiar flujos de información de alto calibre, que puedan hacer simulaciones, que puedan compartir infraestructura. En México hemos trabajado por construir una red nacional de supercómputo, el CINVESTAB tiene su supercomputadora, la UAM tiene también computadoras de alta capacidad, pero si vemos, hay algunas en el noroeste del país, si vemos, están realmente concentradas en 3, 4 zonas de la nación. Entonces, un investigador que está en una zona que no tiene acceso a una supercomputadora y quiere hacer simulaciones con grandes cantidades de datos, pues a ver cómo le hace, tiene que venir o tiene que rentar infraestructura privada o tiene que buscar cómo resolverlo y pues bueno, no es que tengamos los investigadores los grandes recursos para ello, ¿no? Si tuviéramos las capacidades de banda ancha, si tuviéramos la capacidad que tienen otros países, conectados desde cualquier punto del país, podríamos hacer uso de la capacidad de supercómputo que está instalada aquí en la zona central de nuestro país, compartir infraestructura y digitalmente podrían los científicos estar haciendo simulaciones, pruebas. Bueno, eso hoy no es posible, ¿no? Entonces, la situación es la red que actualmente da o abastece a la mayor parte de las instituciones de educación superior es de muy baja capacidad, se está por anunciar una estrategia para construir una red de capacidades similares a las que tienen redes europeas o la red de Estados Unidos, pero bueno, espero que este proyecto importante que va a iniciarse apenas tenga una larga duración, tenga una participación muy abierta, participativa, democrática de todas las instituciones, porque las redes exitosas de banda ancha privadas, y no privadas porque sean de un privado, sino porque no son de uso público, este tipo de redes en el mundo de universidades solo han sido exitosas cuando las propias universidades la asumen y la toman como propia y la gobernanza también la toman como propia.
Entonces, beneficios que puede tener esta estrategia de conectividad con una mejor infraestructura, ya lo decía, aprovechamiento de infraestructura de supercómputo que se encuentra en diferentes partes del país. Mucho se ha hablado de toda esta tendencia de los cursos masivos en línea, de cómo ya vamos a empezar a generar un montón de contenidos que van a hacer mucho más ágil la educación con los niveles de banda ancha que hoy tenemos. Eso no es posible en un esquema masivo. Entonces, antes de pensar en toda la gama de contenidos, sí hay que meterle fuerte planeación a esta red. Y otra es, este tipo de eventos como los que hoy tenemos podrían estar siendo observados por miles y miles de personas en todo el país si tuviéramos este tipo de capacidades de conectividad que hoy definitivamente no lo tenemos. Entonces, este es para mí el primer desafío, es no el más importante, pero sí es una condición necesaria, sin la cual no podemos avanzar siguientes pasos. Siguiente, por favor. Otro desafío del que hablaba más temprano era de otro tipo de tecnologías que podemos llamar tecnologías suaves, ¿no? Que es cómo se organizan los seres humanos para conseguir objetivos en común. Damos por sentado que si dotamos de tecnología y de recursos automáticamente, y tal vez de incentivos, diríamos los economistas que somos demasiado ortodoxos, los actores van a racionalmente ajustar sus preferencias y rápidamente a interactuar y a producir el resultado deseado. Eso no funciona así. Las universidades, y sobre todo las grandes universidades como esta, como la UNAM, como el Politécnico, que son quienes tienen una gama más diversa de oferta de conocimiento, son grandes, tienen muchos años funcionando y han desarrollado rutinas organizacionales muy estables en su operar diario, que hacen que sea mucho más complicado que puedan ajustarse para ser organismos mucho más ágiles, que puedan flexibilizarse y articularse con el sector privado. Por eso muchos de los casos de éxito son de centros de investigación pequeños o centros de investigación muy especializados en uno o dos temas, que hacen un perfecto clic con una empresa que tenía esa necesidad. Y tienen que ajustar pocas cosas porque son instituciones u organizaciones relativamente jóvenes. Pero piensen en una estrategia de alto calado para una universidad como esta, de gran magnitud, y entonces se van a dar cuenta que es una tarea monumental de alta complejidad. Y para que esta universidad pueda, entre otras grandes de nuestro país, ofrecer todo lo que puede ofrecer en términos de el bienestar social que nos puede dar esta revolución digital, pues sí implica que empecemos a pensar en estas tecnologías suaves de diseño organizacional. De entrada tiene que ser una estrategia de innovación incremental, con muchos pilotos, con mucho aprendizaje, pero que eso no implique lentitud. Tiene que ser un rediseño orientado a objetivos muy claros. Tenemos que empezar a pensar en otro tipo de indicadores y métricas distintos a los tradicionales, con los que, por supuesto, instituciones como el propio CONACYT mide todo el tiempo a las universidades. Son indicadores demasiado tradicionales, demasiado pensados para la universidad del siglo pasado. Y hay que empezar a generar este tipo de métricas que nos vayan dando pistas sobre cómo las universidades están capitalizando o no las oportunidades que ofrece la sociedad digital. Las principales fuentes de información de ciencia y tecnología de nuestro país, como es probablemente la encuesta 911, la ESIDET, u otros registros administrativos, no captan prácticamente información vinculada con este tipo de situaciones. Entonces, no tenemos en realidad un diagnóstico preciso de qué grado de preparación tienen las instituciones de educación superior, las grandes, para poder montarse en esta ola de la revolución digital. Siguiente, por favor. Y bueno, otro desafío que, si podemos darle otro clic, gracias, que aquí se ha comentado ampliamente es, por lo mismo que han sido instituciones las más grandes, surgidas desde el entorno público, con una misión y un espíritu distinto, en un México post-revolucionario que pensaba en consolidar y afincar el Estado,
pues no estaba en la mente de los fundadores de estas instituciones construir una organización orientada a articularse con el sector privado. La misma concepción de las universidades era distinta, tenía otra visión, y entonces no es una cosa trivial ahora empezar a impulsar y orillar a las universidades a que se vinculen con el sector privado. No es un tema nuevamente de incentivos. Tenemos un programa en el PONACYT, el PEI, el Programa de Estímulos a la Innovación, tiene desde el 2009 dando incentivos para que las empresas se vinculen con instituciones de educación superior. Y sí, el 95% de los proyectos son en vinculación, pero esa vinculación es una vinculación de un momento, de un proyecto, y todavía no, cuando preguntamos en encuestas de mayor calado, todavía no es algo que permee dentro de la cultura organizacional de las universidades. Entonces, bueno, yo quisiera comentar un poco qué es lo que otros países están haciendo. Ya aquí se comentó sobre la experiencia de Alemania, y estuve revisando algunos artículos que justamente documentan la existencia de un modelo alemán que está afincado en tres pies. El primero es, pues, realmente emprender una reflexión sobre la necesidad de empezar a diluir las barreras disciplinarias al interior de las universidades, de empezar a generar una verdadera inter- y transdisciplinariedad que pueda lograr pues sumar las fuerzas que tienen estas universidades para generar las carreras del futuro, carreras que ya no pueden circunscribirse a una sola disciplina, que requieren a todas, pero esos puentes entre ustedes que forman parte de la academia creo que lo saben mejor que yo, esos puentes entre departamentos, divisiones, disciplinas, pueden ser unas murallas infranqueables, y a veces pareciera que es porque tenemos una visión ontológica de partida diametralmente opuesta, pero eso no necesariamente implica que para problemas muy particulares y específicos no pueda haber colaboración. Entonces creo que ahí tenemos un reto que realmente no se ha podido abordar con éxito todavía. El segundo es la práctica, y la práctica es una transformación y un rediseño de los laboratorios de los que dispone toda la gama de universidades de nuestro país. Es decir, tenemos laboratorios muy tradicionales y ya pues, tenemos experiencias. En Alemania hay un montón de universidades que están asociándose con empresas privadas que van y ponen sus laboratorios, pero son laboratorios en su origen pensados para industria 4.0. Entonces ya el adolescente, el joven, el estudiante no tiene que entregarte una tesis, incluso no tiene que entregarte en los tecnológicos, pues de pronto te piden algún prototipo, algún brazo mecánico, y lo cual es bastante impresionante, pero en estos países lo que te están obligando es a que en ese laboratorio ya empieces a convivir de otra forma con la tecnología desde una perspectiva vivencial, y tu tesis ya va a ser el diseño de probablemente una línea de producción inteligente, probablemente un prototipo ya con funcionalidades mínimas. Entonces ese sí es un paso más allá, ¿no? Y lograr que los estudiantes experimenten y vivan este tipo de situaciones en un entorno controlado educativo. Y otra cosa que han hecho los alemanes, y que puede parecer también poco relevante, pero no lo ha sido, es fomentar el surgimiento de una comunidad estudiantil organizada en torno a los temas de Industria 4.0, de robótica, y una buena parte de los países desarrollados lo tienen. Los concursos de robótica, los concursos de inteligencia artificial, que para nosotros son gran sorpresa porque wow, un grupo de mexicanos fue y concursó y en ocasiones ganan y demás. En otros países son algo muy, muy común y son algo que está institucionalizado, y como aquí las planillas de estudiantes que compiten y demás, en otros países son los grupos que organizan asociaciones y organizaciones que están todo el tiempo metidas en los temas de inteligencia artificial y robótica, y los hace sumamente competitivos y además los hace sumamente visibles. Son una comunidad que se conoce entre sí. Entonces creo que podemos aprender mucho del modelo, de esta parte del modelo alemán, muchísimo, entendiendo claro que no podemos extrapolar de manera lineal. Hay un montón de cosas que primero repensar sobre nuestro funcionamiento como universidades, para después empezar a pensar cómo podemos aplicar de forma inteligente este tipo de estrategias. Siguiente, por favor.
Siguiente. Y bueno, siguiente. Sí, gracias. Pensando un poco en nuestro instrumento de planeación, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, bueno, es un instrumento sexenal, eso es lo primero que quisiera decir. Eso lo hace sumamente vulnerable. Cada 6 años tenemos un nuevo instrumento de planeación en ciencia y tecnología. Y ya desde nuestra área hemos hecho una revisión de los PECITIs pasados y lo que podemos ver es que en muchos casos no necesariamente existe una continuidad en objetivos, en planteamientos, en prioridades y demás, ¿no? Entonces, hubo por ahí y todavía sigue estando la probabilidad de una iniciativa de ley para la Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo corazón es básicamente tener un plan de 20, 30 años de ciencia y tecnología, como lo tiene Corea del Sur, como lo tiene China, con planes intermedios de 5 o 6 años y planes de corto plazo de 1 año, ¿no? Entonces, en un andamiaje de más largo plazo que pueda dar mayor estabilidad. Hoy no lo tenemos, es probable que no se tenga y que sigamos en una dinámica de cada 6 años reinventar el proyecto de ciencia y tecnología que tenemos para el país. Pero bueno, aún así, creo que es impostergable que uno de los objetivos del próximo PECITI tenga que ver explícitamente con una estrategia para que las universidades y centros puedan montarse a plenitud en la revolución digital. Hablábamos de estos laboratorios de Industria 4.0. Hoy el CONACYT tiene un programa nacional de laboratorios, sí, pero básicamente se da equipamiento para investigadores en estos laboratorios. Y hay también investigación. Y hay investigación. Pero aquí estamos hablando de laboratorios mucho más enfocados a estudiantes y mucho más enfocados a estudiantes de nivel maestría, probablemente doctorado, que estén haciendo prácticas muy tangibles de proyectos relacionados con Industria 4.0. Estamos también en la tarea pues de que todos los instrumentos que se tienen a la mano para el sector privado pues estén mucho más articulados. Tenemos distintos instrumentos, programa de estímulos a la innovación, programa de estímulos fiscales, FIT, FINOVA, PROSOFT, y algunos de ellos bajo diferentes jurisdicciones institucionales gubernamentales, no siempre avanzan de la mano, entonces hay una tarea pendiente ahí. Y bueno, necesitamos bases de datos institucionales, como les decía, que capten información vinculada con la revolución digital y su relación con las instituciones de educación superior. Y bueno, el último punto que comentaba, una planeación de mucho más largo aliento. Aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Guajardo por esta presentación de desafíos, ahondamiento de algunos planteamientos. Y otra vez creo que… sí, muchas gracias. Retos, me parece, importantes ante las oportunidades que se presentan. Como él bien decía, poner al día a las instituciones de educación superior en este entorno digital en el que vivimos requiere de recursos que muchas veces no son provistos adecuadamente. La educación superior en México ha sufrido problemas de financiamiento, sigue padeciendo problemas de financiamiento. La Núñez le acaba de presentar a los candidatos, como Pepe Franco informaba en la mañana, un plan de financiamiento a largo plazo, que sin él no vamos a poder, ya no digamos hacer la universidad del futuro, sino mantener incluso en niveles aceptables las que tenemos actualmente. Bueno.